Muy buenas, hermano, bienvenido. Hoy vamos a hablar del rol del salvador cuidador, una historia que cada vez afecta a más hombres y impide que vivas honrando lo femenino, honrándote a ti, que puedas tener plenitud en tus relaciones, se sienta como estar agotado crónicamente, que tus relaciones no funcionan, que si dejas de hacer no vales. Y es algo que muchas veces nace de algo que concibimos pero que no tiene que ser así. Por ejemplo, mi historia nació de que aprendí a hacer antes que ser. Con 11 años escuché a mi madre decir que se suicidaba si no fuera por sus hijos y yo dejé de ser niño en ese instante. Eso me llevó a tener que ser el sostén de la familia, tener que ser esa roca que muchas veces el salvador es emocional, el olvidar tus prioridades para cumplir otras prioridades, pero es una historia que hay que soltar, o sea, no define eso el amor por algo. Muchas veces también por culpa de ese silencio emocional generado entre hombres hace que estemos cada vez más aislados en nuestras historias, en lo que creemos o hemos aprendido de niños, pero eso no tiene por qué ser la realidad que vivas o la realidad que tú quieras. Entonces aquí vamos a hablar de diferentes puntos que afectan en este aspecto y por qué realmente hace que todas tus relaciones y cómo vives tu vida simplemente sea un agotamiento. En primer lugar, vamos a hablar de dónde nace esto. Esto nace de que la historia no se ve como algo que tú puedas elegir, se ve como un castigo. Entonces siempre vas a estar en un lado de la balanza, siempre vas a creer que hay buenos y malos y siempre crees que va a haber blancos y negros. Entonces eso te va a llevar a ponerte en ese punto de que tienes que salvar, tienes que hacer porque tienes que ser el bueno. Está muy relacionado el Salvador con el chico bueno. Cuando trasciendes toda historia y no nace de ese miedo que realmente sentiste cuando eras niño, cuando posiblemente tuviste que salvar a tu madre o salvar a alguien de la familia o tuviste que aprender a hacer antes que ser, tú aprendiste a solucionar, te pusiste en un lado de la balanza donde el niño no sabía actuar, no sabía qué hacer y sigue asustado. Esto es algo que se necesita observar, no se necesita poner juicio, no eres mejor o peor por ello, pero entender varios aspectos de eso es lo que te va a hacer empezar a nombrar, empezar a ser coherente con quién eres, a cuidar tu palabra, a uno de los puntos más importantes para trascender eso y pasar del niño herido al hombre es no vender tu verdad, eso que late dentro de ti por querer crear una paz ilusoria ahí afuera, porque muchas veces todo ese solucionar o arreglar que viene de nuestra historia que acabamos haciendo es una forma de validarnos, es una forma como un mecanismo de supervivencia y a la vez también es control porque intentas controlar la relación, intentas que todo funcione, pero cuando dejas de hacer sientes que no funcionan las cosas, que no tienes la libertad, pero ¿qué tipo de relación es esa? Eso no es una relación, eso no te expande, eso no te crea, eso no va a ir a ningún lado y tampoco quieres una mujer. Muchas veces eso simplemente es una idea basada en el miedo, pero una mujer no quiere un hombre que esté constantemente en alerta o salvándole incluso de necesidades que no son, porque muchas veces cuando yo he estado en ese rol de salvador, cuidador, que han sido más de 30 años de mi vida, tu sistema nervioso no descansa porque estás en alerta continuamente. Ves todo como una amenaza cuando la mayoría de cosas no son amenazas. No dejas espacio a que la vida se exprese, a que la vida sea y que cuando tú tengas que estar para solucionar, la vida te lo pida, pero no tengas que estar tú continuamente alerta de todo lo que está sucediendo porque eso te hará que te agotes crónicamente y no puedas vivir plenamente esa relación, llegando a uno de los puntos más complicados, que es que no sepas ni siquiera recibir amor. Eso rompe el vínculo con lo femenino porque ella se siente desconectada y ve que llegas a puntos de agotamiento donde ella incluso tiene que ser tu salvavidas emocional. Por eso es necesario identificar de dónde nace esa historia, observarla. No hay juicio, hermano. Muchas veces no tenemos suficientes espacios donde ser nosotros, donde uno está bien, donde como yo tuve con los círculos de hombres, de observar o con mi mentor, de replantearme otras opciones, que simplemente eso que había pasado voy a preguntarme de dónde nace, por qué pasa,
por qué me siento así, por qué no soy capaz de vivir una relación, incluso en hombres exitosos. Yo con el baile soy bailarín profesional, entre otras cosas, y tenía muchas mujeres a mi alrededor, pero no era capaz de disfrutar, no era capaz de honrar a una mujer. Y muchas veces me contaba historias, me contaba que era porque quedaba mucho, mi intensidad, muchas de esas cosas, pero no te llevan a ningún lado. Por eso es necesario identificar de dónde nace ese miedo, intentar observarlo, de cómo estás actuando con lo femenino, te das esos espacios, aprender a escuchar soberanía sobre el cuerpo, qué está diciendo tu cuerpo, te sientes bien, te expande, no te expande, y luego tener mucha más impecabilidad con la palabra, aprender a nombrar lo que pasa, sin que haya un juicio, porque muchas veces la mayoría de hombres con los que trabajo y en mi historia es esa necesidad de poner un juicio sobre lo que está pasando o que algo que esté pasando significa el valor que tengo o lo que no soy. Tengo que permitirme y para eso necesito ser íntegro con ello, necesito nombrarlo. Tengo un miedo, nombro que tengo miedo. Como si es conmigo mismo, lo observo. Ahí es donde están las primeras indicaciones de cómo vas a poder trascender, porque hermano, te lo digo de verdad, si eres capaz de observar tu historia, ahí están todas las respuestas. Cuando observas tu historia, aprendes a liberar espacio de eso que se creó y a darle un nuevo significado. Y hazme caso, cuando eres capaz de encontrar tu plenitud, volver a jugar, soltar el control para poder disfrutar y tener ese nuevo significado en ti, vas a poder honrar lo femenino, vas a poder honrarte a ti, vas a poder dar y recibir amor, porque es un vínculo. Tiene que ser algo mutuo. Si solo nos ponemos a dar por querer controlar o retener por miedo a ser abandonado, porque muchas veces nace de ahí, no vamos a sentir esa plenitud. Así que hermano, no pasa nada. No estás solo. Hay muchísimos hombres con la misma situación, incluso muchos hombres de los que crees que son exitosos están en la misma situación. Entonces aquí esto no es una competición, no es una carrera, es simplemente de verdad. Se puede llegar a una plenitud muy increíble cuando trasciendes eso que se quedó grabado en ti. Te voy a dejar abajo un link sobre mi comunidad porque este domingo voy a hacer un círculo de hombres donde hablaremos. Es un espacio donde no hay que ser perfecto, hay que ser tú. Y donde hablaremos de todas estas cosas, donde te verás conectado en otros hombres con la misma historia o con dificultades diferentes para que puedas seguir avanzando, no desde una teoría práctica donde yo te pueda decir con tecnicismos qué hacer, qué no hacer, sino simplemente que encuentres respuestas, que encuentres cosas que resuenen, porque al final no se necesita hacer más, se necesita poner orden, se necesita liberar, se necesita estar más en coherencia y cuando tengas eso, hermano, lo tendrás todo. Aquí estoy para servirte. Si quieres más información, también puedes escribirme por el Instagram para saber más de tu historia y cómo puedo ayudarte y te envío un abrazo enorme. Cuídate mucho.